rompí cuando pensaba que era fuerte. Fiel he sido y te he fallado a la misma vez. Intenté tener control, pero no pude. Llegué alto y en un momento volví a caer. He luchado y me he rendido ante la batalla. La alejé y me atrajiste de nuevo a ti. Malgasté lo que tenía desesperado, pero descubrí tú siempre estuviste ahí. Fuiste tú quien me encontró, tuyo soy, tu amor me cambió. Mi error, tu gracia cubrió. No puedo entenderlo. Y sé que yo no merezco este amor. Tu amor que no se puede comprender, gracia que nunca voy a entender. No hay nada que yo pueda hacer, pues Jesús, tal como soy, me ama. Tal como soy, me ama. ¿Quién soy yo para que aceptes mi alabanza? Mientras haya aliento en mí, te adoro, Dios. Eres fiel y lleno de gracia y te lo agradezco. Todo lo tienes y aún anhelas mi corazón. Fuiste tú quien me encontró, tuyo soy, tu amor me cambió. Mi dolor, tu gracia cubrió. No puedo entenderlo. Y sé que yo no merezco este amor. Tu amor que no se puede comprender, gracia que nunca voy a entender.
gracia que nunca voy a entender. No hay nada que yo pueda hacer, pues Jesús, tal como soy, me amas. Hola, buenos días. Les quiero compartir una escritura. Dice, ¿quién podrá separarnos del amor de Cristo? ¿El sufrimiento o las dificultades? ¿O la persecución? ¿O el hambre? ¿O la falta de ropa? ¿O el peligro? ¿O la muerte? Está en Romanos 8:35. Ya tengo varios años en la fe. Tengo dificultades físicas, pero confío por siempre en el amor de Jesús, en quien me sostengo. Junto con el grupo de Noemís al que pertenezco, te damos la más cordial bienvenida. Te doy gloria. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Con una corona de espinos venciste, Rey, por siempre. Con una corona de espinos venciste, Rey, por siempre. Con una corona de espinos venciste, Rey, por siempre. Con una corona de espinos venciste, Rey, por siempre. Con una corona de espinos venciste, Rey, por siempre. Con una corona de espinos venciste, Rey, por siempre. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy
gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Jesús. Buenos días, queridos hermanos. En esta mañana es un gozo, es un privilegio venir a compartir acerca de la ofrenda de Job. Job es la institución de nuestra iglesia que se encarga de distribuir las ofrendas que nosotros aportamos a la gente que más lo necesita. Y bueno, yo en esta mañana quiero compartirles algo o algún testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida a través de esta ofrenda, la ofrenda de los hermanos. Pero para esto vamos a una escritura que está en la segunda carta de Corintios 8, versículo 9 al 13, y dice: ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Aquí va mi consejo sobre lo que les conviene en este asunto. El año pasado ustedes fueron los primeros no solo en dar, sino también en querer hacerlo. Lleven ahora a feliz término la obra, para que según sus posibilidades cumplan con lo que de buena gana propusieron. Porque si uno hace de buena voluntad lo que da, es bien recibido según lo que tiene y no según lo que no tiene. No se trata de que otros encuentren alivio mientras que ustedes sufren escasez. Es más bien cuestión de igualdad. En las circunstancias actuales, la abundancia de ustedes suplirá lo que ellos necesitan, para que a su vez la abundancia de ellos supla la que ustedes necesitan. Así habrá igualdad, como está escrito: ni al que recogió mucho le sobraba, ni al que recogió poco le faltaba. Y bueno, cuando yo llegué a la iglesia hace algunos años, los primeros años de mi vida, un día me encontré con muy poco dinero. Habíamos desayunado mis hijos y yo, habíamos comido, pero ya no tenía yo para darles de cenar. Recuerdo exactamente todo esto porque parece que fue ayer, porque es algo que Dios puso tanto en mi corazón, un agradecimiento especial. Les comento, yo tenía 4 pesos y en esa ocasión yo decía: ¿qué les voy a dar de cenar a mis hijos? Y entonces recuerdo que me paré en la banqueta y volteaba para cada lado, pero en mi cabeza no existía como voy a pedir prestado, voy a ver, no existía para mí ese pensamiento. Entonces me llama Mari Espinosa, estaba yo en un sector de mujeres y me dice que me estaban esperando porque teníamos un tiempo de sector, y le digo: no puedo, Mari, no puedo ir porque pues le expliqué: no tengo, Mari, para el pasaje. Son 2 pesos de ida y 2 pesos de regreso, y eran los 4 que tenía, y pues bueno, no íbamos a poder cenar. Entonces Mari me rogó y me decía: vente, y ven. No, Mari, no puedo, perdóname, pero no puedo. Entonces me dice, me convence y yo voy, ¿no? Yo llevaba en mi corazón tristeza, no estaba desesperada, pero llevaba mucha tristeza. Yo decía: ¿cómo es posible que yo no pueda darles a mis hijos lo que necesitan? Terminó el tiempo y me dice Mari, al yo despedirme de Mari, me dice, me toma la mano y me pone en una servilleta monedas, me pone dinero. Entonces yo sentía así yo me sentí humillada, y yo le decía: no, Mari, es que no me hagas esto, Mari. Es que no puedo recibirte. Tú también estás pasando por una situación económica bastante fuerte. ¿Cómo te voy a recibir dinero? Y me dice: ándale, mija, recíbalo. No te lo estoy dando yo no me voy a desprender de lo que tengo. Entonces, ¿cómo le hiciste, Mari? Y me dice: es que antes de que tú llegaras, las hermanas que ya vienen llegando, se les convocó a una cooperación porque había una hermana en necesidad. No saben qué hermana. Entonces, para mí, en ese momento fue humillante. En ese momento, yo no sé si hubo soberbia ni de qué tamaño. Pero lo que les puedo comentar, hermanos, que después de ese día yo me vine a mi casa y yo me sentía mal por esa situación, porque en la vida había pasado por algo así. Pero Dios me hizo ver con el tiempo
y poco después, muy poquito tal vez ese mismo día, cómo su generosidad, cómo la generosidad de los hermanos es importante para cuando alguien está necesitado. Esta ofrenda que de corazón las hermanas dieron a mi vida, sé que es la mano de Dios cubriendo mis necesidades. Dios está conmigo cada día. Ahora lo que les puedo compartir es que yo no vivo preocupada, estoy contenta, estoy feliz, porque tengo una seguridad. Nunca en mi vida, ni mis hijos ni yo nos hemos quedado sin alimentos. Siempre ha habido situaciones, pero siempre hemos estado muy agradecidos porque no nos falta. Hermanos, muchísimas gracias por sus ofrendas. A Dios sea la gloria. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a nuestro servicio de este domingo 13 de septiembre. Gracias al increíble sector de Noemís por su participación. Gracias a esas mujeres valientes, guerreras que siempre nos inspiran a través de su servicio, a través de su amor a Dios. Gracias, María Elena, por tu bienvenida. Gracias porque siempre te lo he dicho, tu ejemplo nos hace quitar pretextos para todo lo que debemos hacer. Gracias, Coco, por tu corazón y por lo que has compartido para el mensaje de los necesitados. Quiero pedirles, por favor, que me acompañen, hagamos una oración y sobre todo poner en manos de Dios nuestra clase y con mucha humildad y reverencia pedirle que me utilice. Acompáñenme. Padre, agradecemos tanto tu amor, tu gracia y tu compasión. Gracias porque nos permites una semana más, Señor, llevar la iglesia a cualquier lugar. Gracias porque me das el privilegio de poder llevar el mensaje del Evangelio a muchos lugares donde quizá ni nos imaginábamos estar. Te pido que me utilices, Señor, que yo sea un instrumento especial para poder dar un mensaje esta mañana, un mensaje que ayude, un mensaje que construya, que edifique. Y sobre todo, Dios, te pido tanto que tu Espíritu Santo me acompañe en lo que yo voy a enseñar. Gracias por todo, gracias por cada amigo que nos acompaña, gracias por cada familia, gracias, Señor, por cada persona que está estudiando tu palabra y sobre todo, gracias por la familia de Iztacalco. Bendícenos mucho, Señor, te agradecemos las oraciones contestadas para la salud de nuestros hermanos, para la situación de nuestro país y para la situación del mundo entero. Alabado seas, en nombre de Jesús oramos. Amén. Muchas gracias y ahora te invito a que escuchemos la clase. Dame oportunidad de acomodarme e iniciamos. Que Dios les bendiga. Listo, muchas gracias. Me hacían una pequeña señal de, oye, y el Ministerio de Alabanza, no se me olvidó. Realmente quiero agradecerles y porque hay algunos hermanos que hemos servido semana con semana en nuestra transmisión y sin duda también el Ministerio de Alabanza, César, Jenny, Alicia, gracias porque pues también ha sido un trabajo constante el de ustedes y el de un servidor, el de mi familia, sirviendo con mucho gusto y con mucho amor a nuestro Señor. Así que es un desafío en estos días nublados, no hay mucha luz, tienes que estar buscando diferentes ángulos, por eso de repente empiezo la conexión así y ahora la voy a girar para que son los retos de una transmisión en directo, en vivo, hermanos. Muchas gracias por su paciencia, por su corazón y ahora sí vamos a la clase. El día de hoy continuamos con nuestra serie que hemos estado en este último tiempo, los encuentros de Jesús. Personalmente ha sido para mí un desafío, ¿no? Pensar cómo Dios nos deja en su palabra una gran enseñanza acerca de estos encuentros transformadores que podemos ver en las Escrituras. Y el día de hoy hay un encuentro que
que quiero compartir con ustedes, que es justamente el encuentro de Jesús con un líder religioso. Un líder religioso que muchas veces hemos conocido, que hemos escuchado hablar de él, pero bueno, siempre en estas clases y en las transmisiones es necesario enfocar el mensaje a todo tipo de oyentes. Habrá gente que ha conocido de las Escrituras, hay gente que apenas está empezando a conocer y que posiblemente nunca ha escuchado hablar de este personaje o son sus primeros encuentros con el Evangelio. Entonces necesito ser lo más claro y básicamente partir de todos los escenarios, ¿no? Si todos fuésemos conocedores de la palabra, posiblemente tendríamos que estar hablando en otro sentido, en otra forma, pero habemos de todo. Entonces el mensaje tiene que ser práctico, sencillo y muy directo. Entonces, en estos encuentros transformadores con Jesús, nos encontramos con que Él tuvo un encuentro muy particular. El encuentro con un líder religioso. Jesús estuvo en contacto con diferentes personas, yo diría más comunes por lo general, pero este encuentro es muy particular porque le quise poner a la clase así, un líder religioso. Quiere decir que entonces Jesús estaba en este encuentro con un hombre que conocía de las Escrituras, que tenía una formación muy diferente a las demás, incluso que hemos estudiado en las clases anteriores, un Andrés, un Nicodemo, que vamos a ver hoy, te vas a dar cuenta, ¿no? De lo que es. Y por ejemplo, un Natanael muy diferente, aunque conocía de las Escrituras, pero este hombre en particular tiene algo que vamos a descubrir juntos esta mañana. Así que bienvenidos y vamos a nuestra clase. Vamos a empezar nuestro estudio en el capítulo 3 del Evangelio de Juan. Juan es el cuarto de los evangelios y empezamos en el versículo 1. Básicamente esta historia es una historia muy breve que nos cuenta muy rápido un pasaje, pero que tiene una enseñanza muy profunda y muy especial. Vamos a ver. Dice, había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos. Fíjate, ya nos está diciendo aquí varias características. Líder religioso de los judíos y que además era de la secta de los fariseos. Una noche fue a hablar con Jesús. Otro detalle, no lo pierdas de vista. Una noche fue a hablar con Jesús. Rabí le dijo, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué quieres decir? Exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Mira qué interesante encuentro este. Jesús con un religioso, Jesús con un hombre que había venido. En esta ocasión, no fue Jesús el que lo buscó. Nos dice la palabra de Dios que fue justamente Nicodemo, este líder de los judíos, que va a buscarlo. Vemos entonces que Nicodemo era un fariseo y en poco sentido, en una explicación muy específica, quiero decirles que un fariseo tenía una muy buena reputación dentro del pueblo de Israel en el sentido de la rectitud y de la sinceridad. Eran muy pocos y ellos tenían que hacer un compromiso ante la misma sociedad judía que necesitaban tener testigos, 3 testigos por lo menos, para poder consagrar su vida al cumplimiento de todos los detalles de la ley. Es decir, era muy estricto. Te vas a nombrar un fariseo, entonces tiene que ser muy estricto tu llamamiento y te comprometes. Y ahí va a ser observado, por estos testigos iba a ser constantemente vigilado de que de verdad él iba a hacer las cosas conforme mandaba la ley. Y
vemos que en esta ocasión no era una persona común, no era un pescador, no era un cobrador de impuestos, no era alguien, era un líder religioso el que se estaba acercando, alguien con una autoridad muy importante en Jerusalén. ¿Y qué sabemos acerca de los fariseos? Pues que eran muy estrictos en el cumplimiento de la ley. ¿Te acuerdas que hablábamos un poquito la semana pasada acerca de qué era lo que no tenían que hacer cuando Jesús sanó en sábado? El que no tenía que caminar, no tenía que sanar. Pues esto eran los puntos que un fariseo tenía que cuidar mucho y ser muy estrictos, ¿no? Pero la historia, cuando vemos en las escrituras, nos enseñan dos cosas. Los escribas eran los que escribían todas las reglas y los fariseos los que se dedicaban a cumplirlas. Entonces Nicodemo era un hombre que estaba acostumbrado a hacer las cosas así, de la A a la Z, sin equivocarse, sin fallar, porque para ellos era algo muy, muy importante la ley. Entonces esta historia, cuando vemos aquí que va de noche a buscar a Jesús, es sorprendente que un hombre como Nicodemo, un líder religioso, fuera a buscar a Jesús. ¿Por qué lo quería buscar? Porque era sorprendente que un hombre como él, con estas características que te he mencionado rápidamente, fuera a buscar a Jesús. ¿Qué tenía Jesús que este hombre estaba buscando? Y principalmente es la bondad de la cual se había escuchado hablar del Hijo de Dios, y que este hombre, a pesar de de ser muy estricto, a pesar de ser muy exigente en las cosas de la ley, no había logrado encontrar. Y era algo que Jesús sí tenía. Y por eso dice la Escritura que va y busca a Jesús. Es muy probable también, y vamos a ver al final, un poco al final de la historia, algo muy interesante. Se cree que Nicodemo pertenecía a una familia judía muy distinguida, pero también adinerada, que tenía recursos, que era un hombre que no solamente era bien conocido por la comunidad, sino que se caracterizaba porque su familia era muy influyente en muchos aspectos económicos, sociales y religiosos. Entonces, era un hombre importante para la comunidad judía y se acerca a Jesús. Yo leía en la semana un comentario que decían, Nicodemo se le llama como el hombre que vino a Jesús de noche. Y también me ha llamado la atención que muchos escritores han hablado quizás hasta un poco mal de Nicodemo, pensando que tenía vergüenza, por eso fue de noche, que tenía miedo a que los judíos lo descubrieran, ¿no? Como un judío iba a buscar a Jesús, al Hijo de Dios, como ese hombre que se estaba haciendo pasar por el Mesías, cómo es que un hombre tan importante, tan preparado, tan inteligente, tan culto, iba a buscar a Jesús. Pero ¿sabes algo? Yo me pongo del lado de Nicodemo. Incluso, ¿no? A lo mejor hasta algunas veces has escuchado que mucha gente se le hace una mención, no, es que eres como un Nicodemo, porque vas de noche, porque te daba pena reconocer que vas a buscar a Jesús. Hay quienes van a escondidas a la iglesia, a escondidas leen su Biblia por miedo, por pena, no quieren decir soy cristiano. Pero realmente no es Nicodemo una persona de la cual podríamos referirnos cosas negativas. Yo quiero hablar de lo positivo de lo positivo de Nicodemo y que veamos lo positivo que encontró. ¿Por qué? Porque imagínate, te estoy hablando de la categoría de este hombre y que viniera a Jesús independientemente de que fuera de noche para que no lo vieran sus compatriotas, dio el paso. Podríamos enfocarnos en las cosas negativas de que una persona a lo mejor le da pena hablar abiertamente de que está conociendo de Jesús, no quiere que su familia sepa, no quiere que sus amigos sepan, porque ¿qué le van a decir, no? Pero ¿sabes algo? Aprendemos de Nicodemo que tuvo el valor. Nicodemo pudo haber no ido y sin embargo fue de noche. Y eso fue lo que transformó su vida y su familia, por lo que vamos a ver más adelante. Si un hombre con esta categoría era sorprendente que fuera a ver a Jesús, pues era mejor
que aunque fuera de noche, pero que tuviera ese encuentro con Jesús. Fue un milagro lo que Nicodemo encontró esa noche, porque él tenía que vencer sus prejuicios. Y muchas veces lo que más tenemos que hacer en esta vida es eso, vencer nuestros prejuicios, quitarnos la pena, quitarnos las barreras, quitarnos el qué dirán los demás. Si tenemos la necesidad de tener un encuentro con Jesús, pues lo más importante es eso, no estar en el titubeo, ¿no? ¿Y qué pasaba aquí? Este hombre, como yo te decía, ¿no? El hombre que vino a Jesús de noche, tenía inquietudes, tenía desafíos, pero al mismo tiempo tenía muchos honores. Y el desafío más grande que tenía, ¿cuál era? El gran vacío en su vida. No somos muy ajenos a esta situación. Podemos tener una buena reputación, podemos tener una buena posición en un trabajo, podemos tener lo suficiente para poder vivir, pero lo que un hombre más desafío puede encontrar es justamente cuando tiene un vacío en su vida. Y este hombre con ese vacío, a pesar de la buena reputación, a pesar de la buena situación económica que tenía un vacío y lo reconoció. Por eso fue de noche a hablar a Jesús. Fue de noche a encontrarse con Jesús para ver si él podía encontrar la luz en las tinieblas que estaba enfrentando en su vida. ¿Y qué es lo que Jesús le responde? ¿No? Se acerca y le dice, maestro, rabí. Se baja su nivel. Él siendo un líder religioso se baja y dice, reconozco, tú eres mi maestro. ¡Wow! ¡Qué humildad! Y qué profundidad en el reconocimiento. Y lo que le dices, todos sabemos que Dios te ha enviado. Ya le empezaba a dar a Jesús el reconocimiento. Sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. ¿Por qué? Porque las señales milagrosas te están acompañando. Porque sabemos que Dios está contigo. Y en el versículo 3, cuando le dice, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos. Mira, Jesús le contestó algo muy importante. Y él le decía, no te enfoques en las señales, no te enfoques en los milagros. Enfócate en el cambio radical que puedes tener en tu vida. Enfócate en todo lo que puede producir el mensaje del Evangelio. Dice, sí, Nicodemo, qué bueno que reconoces las señales, qué bueno que reconoces que Dios está conmigo. Pero le dice, la verdad, es decir, todo lo demás pasa a segundo término, a menos que nazcas de nuevo. Mira qué interesante. Y qué verdad tan profunda, qué tesoro tan grande nos deja este pasaje. A menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y obviamente Nicodemo, cuando hace esta pregunta, ¿qué quieres decir? No le estaba entendiendo. Y le responde, ¿no? ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Nicodemo no lo entendía y su confusión procedía de que obviamente para él nacer de nuevo, él estaba pensando en algo humano, en algo natural. Pero lo que Jesús le estaba diciendo es, el nacer de nuevo es convertirse en una persona totalmente diferente, es decir, un cambio radical en su manera de pensar y en su manera de vivir. Y yo te empecé a decir que Nicodemo tenía una buena reputación por el líder que era, por lo estricto que eran en la pureza, en la convicción, etc. ¿Y por qué Jesús le decía, bueno, tiene que haber todavía algo radical en ti? Y este proceso, quiero decirte que cuando conoces el mensaje, cuando conoces el evangelio, hay una transformación en nosotros. Pero esa transformación, queridos hermanos, queridos amigos, no es un proceso del resultado del esfuerzo humano, sino de la gracia y del poder de Dios. Lo que Jesús le quería decir a este hombre es, todo lo que tú vas a cambiar, el esfuerzo que has estado haciendo no es suficiente, porque al final el resultado no es
por la fuerza del hombre, sino la transformación, el nacer de nuevo será por la gracia y sobre todo por el poder de Dios. Cuando Nicodemo se encontró a solas, pues obviamente él se sentía impresionado, ¿no? Por esos milagros. Pero, ¿qué podemos ver más aquí? Una insatisfacción del corazón te lleva a querer descubrir algo, a querer conocer más. Y muchas veces lo desgastante para nuestra vida es que queremos cubrir el vacío, queremos llenar nuestro interior con cosas que más adelante nos van a seguir teniendo vacíos. Y lo que Jesús aquí le estaba diciendo era sencillo: nace de nuevo. Vamos a ver más adelante qué significa esto. Nicodemo tenía una necesidad que posiblemente puede identificarte a ti y me puede identificar a mí. ¿Cuál era? El problema eterno de querer cambiar, pero no poder cambiarse por sí mismo. Tenemos la necesidad de cambiar carácter, tenemos la necesidad de cambiar nuestra familia, tenemos la necesidad de cambiar nuestros hábitos y muchas veces viene el desgaste. ¿Por qué? Porque es la fuerza tuya, no la ayuda de Dios. Y lo que Jesús justamente le iba a empezar a preparar aquí era justamente eso. Tienes que nacer de nuevo, Nicodemo. Pero ¿cómo puede ser esto posible, no? ¿Cómo puedo yo encontrar eso? Y lo que nos damos cuenta entonces es que el cristianismo te ayuda a tener una profunda relación con Dios, a convertir a Dios en tu principal amparo, en tu principal consuelo, tu pronto auxilio en medio de las situaciones difíciles. Y yo lo reitero muchas veces, el ser cristiano no es que no vas a vivir situaciones fuertes ni difíciles, pero es muy diferente cuando tienes una relación con Dios profunda y Dios es tu consuelo y Dios es tu refugio. Qué fuerte es pasar una situación en la que no tenemos ese consuelo y ese refugio que es nuestro Dios. Entonces, le decía más adelante, Jesús le contestó, te digo la verdad, ¿no? Y le vuelve a insistir, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando digo, tienen que nacer de nuevo. Un hombre grande, un hombre preparado, siendo enseñado por Jesús y le dice, hay dos tipos de vida. La vida humana, dice, solo puede reproducir por medio del ser humano. Pero fíjate cómo Jesús decía, la vida espiritual, es decir, la vida del ser humano inicia en el momento de que por una concepción humana nacemos de bebés y podemos nacer, podemos crecer y podemos morir de esa manera. Pero en el transcurso de nuestra vida le agregamos algo a esa vida humana y es lo que llamamos la vida espiritual. Y Jesús lo que le decía es, agrega a tu vida humana la vida espiritual. ¿Y cómo agregas a tu vida humana la vida espiritual? Dice, naciendo del Espíritu Santo. Es decir, cuando él le decía, solamente se puede entrar en el reino de Dios si uno nace de agua y del Espíritu. Todo esto era nuevo para Nicodemo. Todo esto era nuevo para este hombre tan preparado. Pero él le decía, estar en el reino de los cielos es llevar una vida de sometimiento a la voluntad de Dios plena y aceptar esa voluntad de Dios de manera completa. Es decir, Nicodemo, quitar tus ideas, quitar tus prejuicios y entonces someterte a la voluntad de Dios. Y nacer de agua y del Espíritu. Y era la confusión para Nicodemo, pero ¿cómo, no? Un hombre ya de edad avanzada, ¿cómo puedo hacer esto?
Si nosotros aprendemos esta lección, cuando dice nacer del agua, ¿cómo? ¿Por qué? Pues porque el agua es sinónimo de limpieza. Y aquí hay las dos ideas principales de nuestra clase. Primero, el agua, al representar la limpieza, cuando dice el que nace del agua, es decir, necesitamos ser limpiados. Cuando Jesús toma el control de nuestras vidas, cuando le amamos profundamente con todo nuestro corazón y entendemos la necesidad de nacer del agua, es decir, el bautizo bíblico, no el bautizo de niños, el bautizo cuando eres consciente de tu necesidad, consciente de tus pecados, consciente de que necesitas un arrepentimiento profundo. En ese momento es cuando nos bautizamos, ya conscientes de lo que vamos a hacer, y entonces nuestros pecados son perdonados y olvidados. Bautizo no es mojarnos o que nos rocien de unas gotas de agua. Cuando nos bautizamos tenemos que ser sumergidos en agua, y dice la palabra de Dios que cuando nos levantamos resucitamos a una vida nueva. Entonces, el bautizo significa el poder del agua para limpiarnos y para que Dios perdone nuestros pecados y los olvide. Pero también habla de otra cosa, y del Espíritu, es decir, el poder. Mientras que agua es limpieza, el Espíritu es poder. ¿Para qué? Porque yo te decía, no solamente se trata de que Jesús tome el control de nuestra vida, de nuestros pensamientos, de que borre nuestros pecados y los olvide, porque volveríamos a ser los mismos que antes. Nos volveríamos a ensuciar, nos volveríamos a manchar y entonces volveríamos a los patrones de antes. Jesús le dijo, necesitas el Espíritu. Y si el Espíritu es poder, entonces ese poder es lo que nos permite que ser lo que nosotros mismos no podríamos ser, sino simplemente tener la ayuda de Dios. El agua y el Espíritu juntos representan eso, la limpieza y el poder de Cristo, borrando nuestros pecados y dándonos la victoria hacia el futuro. Le agregamos a la vida, dice, el ser humano solo puede reproducir la vida humana. Y le agregamos entonces a eso, la vida espiritual, le agregamos el perdón de nuestros pecados, le agregamos que borró nuestros pecados, pero también le agregamos el poder del Espíritu Santo con lo que ahora podemos enfrentar nuestra vida. No enfrentamos solos, los cristianos no estamos peleando una batalla solos. Ahora le hemos agregado a nuestra vida humana la vida espiritual. Esa relación con Dios, esa relación con Jesús de una manera profunda, donde nos sometemos a su voluntad. Eso era lo que Jesús le estaba diciendo a Nicodemo esa noche. Está bien tu conocimiento, pero ahora te tienes que someter a la voluntad de Dios. Tienes que nacer de nuevo, tienes que bautizarte. Pero yo te hablé al inicio, ¿no? Y los prejuicios, pero venimos de una enseñanza a Jesús, de una forma. Y él le decía, no hay forma de que entres al reino de Dios. Tienes que nacer de nuevo. Si uno, también podremos enfrentarnos a algo, ¿no? Al no querer cambiar, al cerrar la voluntad de nuestra vida a los ojos y a la mente, pues entonces simplemente el corazón no va a querer cambiar. Pero entonces Nicodemo estaba en ese desafío. ¿Quiero o no quiero? Ya dio el primer paso, fue de noche, y como yo te decía, pudo haber no ido. Si tú estás dando el primer paso, aunque vayas de noche, aunque no estés siendo tan abierto con tu familia, a lo mejor te está costando, ¿no?, hablar abiertamente de lo que, del poder que Dios está teniendo en tu corazón. Probablemente sí. Pero lo que dice aquí es, Él dio el primer paso. Todos tienen que nacer de nuevo. Y mira lo que le dice Jesús. El viento sopla hacia donde quiere. De la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. Y Nicodemo le vuelve a preguntar, ¿cómo es posible todo esto?
No era el momento en el que Jesús le iba a explicar, así como cuando sanamos, así como cuando nos cortamos y una herida sana. ¿Cómo le puedes explicar a un niño científicamente cómo es que la herida sanó? Simplemente dices, gracias a Dios sanó. ¿Quién es capaz de hacer que una herida sane? ¿No? ¿Quién es capaz de hacer que un milagro suceda? Dios. Y no hay una forma de explicarlo. Muchas veces no hay manera ni para los médicos. Cuando los médicos se sorprenden, ¿cómo es posible que esto sucedió? Solo es Dios, solo es la fe. Así de la misma manera, le decía, de la misma manera que oyes el viento, pero no sabes, tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. ¿Cómo explicarle a una persona una transformación de un drogadicto? ¿Cómo explicarle a una persona la transformación en el corazón de un adicto? ¿Cómo le hablas a una persona de la transformación de un hombre que no era recto? Solamente con el poder del Espíritu. Necesitamos el agua, necesitamos el Espíritu, necesitamos la limpieza y necesitamos el poder. Eso fue lo que Nicodemo se llevó a su casa de regreso cuando Jesús le dijo, no hay forma. El Evangelio tiene el poder para cambiar vidas, creas o no creas. Y lo más importante es que ninguno de nosotros puede descartar que una fe es capaz de hacer que lo malo se vuelva bueno. La fe es capaz de transformar a un hombre sin valores en un hombre íntegro. La fe es capaz de transformar una familia destrozada en una familia con esperanza. En un soltero que no tenía un propósito en su vida, a una vida orientada, a una vida rendida a la voluntad de Dios. Una persona podría llegar a un encuentro con Jesús y simplemente decir, no quiero, gracias, perfecto, no quiero cambiar, así estoy bien. Y posiblemente hasta ir de día, pero ese encuentro no producir nada. Hoy estamos ante ese desafío, ¿no? ¿Quiénes somos? No me siento ni con la influencia de Nicodemo, no me siento ni con el reconocimiento de Nicodemo, ni con la riqueza de Nicodemo, pero sí me siento con la necesidad y me siento como él de reconocer cuánto mi vida necesita tener y agregarle constantemente a la vida humana la vida espiritual. Necesito el poder transformador de Dios y su Espíritu. Necesito constantemente la limpieza de mi corazón. Y más que una comprensión intelectual, lo que Nicodemo necesitaba era una experiencia vital del poder de Jesús. Porque él ya lo había visto, ¿no? Maestro, reconocemos los milagros. Nicodemo, no es lo más importante. Nace de nuevo. Busca la transformación de tu interior. ¿Y sabes qué sucedió después? Juan 19:39, casi al final del Evangelio de Juan. Estaba José de Arimatea, quien había sido un discípulo de Jesús, pidiendo permiso a Pilato para que ya habían crucificado al maestro, ya habían crucificado a Jesús. Tanto José de Arimatea como Nicodemo en algún momento habían tenido un acercamiento con Jesús. Pero mira lo que dice aquí. Estaba José de Arimatea pidiendo autorización para que les entregaran el cuerpo de Jesús. Y dice Juan 19:39, lo acompañó Nicodemo, el hombre que había ido a ver a Jesús de noche. ¿Te acuerdas? Llevó consigo unos 33 kilos de ungüento perfumado, una mezcla de mirra y aloe. Es decir, una ofrenda muy generosa. Yo te decía que se creía que de Nicodemo era de una familia con posibilidades económicas, y lo demuestra aquí Juan. En este detalle que nos da, dice,
llevaba consigo unos 33 kilos de ungüento. Era un dinero suficiente que una persona estaba dispuesta a dar, a donar, a ofrendar para darle a Jesús el honor a su cuerpo, preparándose. Pero, ¿qué pasó? Cuando dice aquí que lo acompañó Nicodemo, quiere decir entonces que Nicodemo sí le hizo caso a Jesús. Nicodemo se convirtió en un seguidor de Jesús. ¿Por qué? Porque ¿quién se iba a arriesgar ante el resto de los judíos? ¿Quién se iba a arriesgar ante el resto de los romanos? Así como José de Arimatea hizo méritos para que le entregaran el cuerpo, dice, también lo acompañaba, iba con él Nicodemo. Un hombre que fue de noche, reconociendo su necesidad, acabó en los últimos momentos de Jesús en la tierra, en ese cuerpo mortal, siendo parte especial. Entonces, yo por eso te decía, no quiero hablar de lo negativo de Nicodemo, quiero hablar de lo positivo. Si fue de noche, al menos dio el paso. ¿Qué nos desafía a nosotros? Pues de noche o de día, dar el paso para tener un encuentro poderoso con Jesús. Y después que Jesús le habló, nace de nuevo, sométete a la voluntad de Dios, busca ese poder y esa transformación por medio del Espíritu. Hoy lo sé, queridos amigos, si tú estás acercándote recientemente, nuestra familia de repente puede ser que no está tan familiarizado con el Espíritu, con el Evangelio. Déjanos darte a conocer ese mensaje. Descubre cómo el poder del Espíritu te transforma y cómo es que no peleas solo. Pero es doctrina básica en el Evangelio. Doctrina básica para poder descubrir. ¿Quieres cambiar? No pelees con tus propias fuerzas, teniendo el poder del Espíritu para poder hacerlo. Hermano, la elección también es para nosotros. ¿Con quién estás peleando hoy? ¿Con tus fuerzas o con la fuerza del Espíritu Santo? Jesús dijo, todos tienen que nacer de nuevo. Si ya naciste de nuevo, mantente firme tu lucha. Si estás conociendo, amigo, déjanos enseñarte cómo. Y al inicio y al final de nuestra transmisión siempre ponemos las redes sociales. Transmitimos normalmente por YouTube, pero también tenemos un correo electrónico donde nos puedes escribir si tienes alguna duda. Queremos contactar a las personas para estudiar la Biblia. También hay muchas formas. Está nuestra liga por YouTube, por Facebook, por donde también transmitimos. Hay muchas maneras, ¿no? Y no importa si no vives en la zona de Iztacalco, en la zona donde nosotros nos congregamos, si nos estás escuchando en otros lugares, nos puedes escribir también y te contactamos si es que te queda otra región más cerca. Pero aún ahora en estos medios hemos dado a conocer el mensaje por medio de plataformas virtuales, hemos dado estudios, queremos hacerlo contigo. Recuerda, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No es algo religioso, no es algo superficial, todos necesitamos nacer de nuevo. Muchas gracias, que Dios les bendiga y te invitamos a que descubras más, que tengas ese encuentro personal con Jesús para que descubras lo que hemos descubierto nosotros. Que a Dios sea la gloria, feliz domingo, que Dios les bendiga.